tuvo hijos con su propia abuela. El escándalo familiar más enfermo jamás revelado en Mississippi. Una frase tan impactante que provoca un escalofrío inmediato, pero que representa una aterradora realidad que se desplegó en los pantanos aislados del condado de Humphreys, Mississippi, durante la década de 1960. Fue el verano de 1962 cuando comenzaron a difundirse los primeros rumores inquietantes sobre la familia Caldwell, propagándose como un incendio por la pequeña y unida comunidad de Bellone, ubicada a varios kilómetros del pueblo más cercano. Escondida en el corazón de un terreno pantanoso y lleno de matorrales, la familia Caldwell era prácticamente desconocida para los forasteros, con muy pocos que se atrevieran, o quizás desearan, acercarse a su desolada propiedad. Los Caldwell eran reclusos, rara vez se mostraban en público y, cuando lo hacían, su presencia era siempre breve, con una evidente incomodidad en su alrededor. Evitaban cuidadosamente cualquier interacción significativa con los habitantes del pueblo, alimentando un aire de misterio envuelto en secreto. Margaret Caldwell, una mujer de 58 años y la indiscutida matriarca de la familia, había soportado el peso de una trágica viudez durante más de 2 décadas, viviendo en aislamiento con su nieto Elijah, quien, a los 27 años, había regresado a la casa familiar después de perder a ambos padres en un accidente automovilístico en 1957. Su hogar era peculiar. Su casa, situada en lo profundo del pantano, era casi completamente inaccesible, rodeada por aguas estancadas y una abrumadora capa de vegetación densa e indomada. La tierra misma parecía rechazar cualquier intento de intrusión, aislando aún más a la familia del mundo exterior. Pero no solo era su ubicación lo que los diferenciaba, sino su extraño comportamiento cada vez que se veían obligados a dejar su refugio pantanoso y adentrarse en el pueblo. Cada vez que aparecían en Bellone, sus interacciones con los habitantes del pueblo eran distantes, casi paranoicas. Los lugareños no podían evitar notar que siempre parecían nerviosos, mirando por encima de sus hombros, echando miradas furtivas como si estuvieran ocultando algo tan oscuro e indescriptible que provocaba un escalofrío a cualquiera que se cruzara en su camino. Los residentes del pueblo no podían deshacerse de la sensación de que algo estaba terriblemente mal con la familia Caldwell, aunque nadie se atrevió a preguntar qué era. Martha Jenkins, la propietaria de la única tienda de comestibles de Bellone en ese momento, más tarde relató estos encuentros escalofriantes, recordando cómo la incomodidad de los Caldwell era palpable, como si el peso de su vergüenza fuera demasiado difícil de soportar. El verdadero horror de la retorcida realidad de la familia Caldwell comenzó a surgir en octubre de 1962, cuando Margaret Caldwell, una mujer de casi 60 años, dio a luz a un niño en el hospital local. Para cualquier mujer de su edad, tal evento ya se vería como algo extraordinario, tal vez incluso increíble, pero lo que realmente conmocionó al personal del hospital fue la inquietante y completa negativa de Margaret a identificar al padre del niño, ni ofreció ninguna explicación sobre cómo había quedado embarazada a tan avanzada edad. Esto, por sí solo fue suficiente para generar sospechas, pero lo que siguió fue aún más espeluznante. El doctor Howard Reynolds, el médico que atendió el parto, reconoció inmediatamente que algo estaba mal con el recién nacido. El niño, un pequeño y frágil ser, presentaba deformidades significativas que nadie podría haber previsto, anormalidades faciales perturbadoras, dedos fusionados y una cabeza anormalmente pequeña. Los instintos profesionales del doctor entraron en acción y documentó sus hallazgos en un informe confidencial, el cual no sería descubierto por el público hasta décadas después. El equipo médico del hospital quedó en shock, incapaz de reconciliar lo que habían visto con una explicación lógica. Pero el verdadero alcance del horror comenzó a desvelarse cuando las autoridades locales fueron llamadas discretamente a la acción. La oficina del sheriff, alarmada por la naturaleza extraña de la situación, inició una investigación discreta sobre la familia Caldwell, temiendo lo peor. El sheriff James Wilson, conocido por su calma y enfoque calculador, asignó a su más joven oficial, Robert Thompson, para observar discretamente la propiedad de los Caldwell.
Habíamos recibido informes de los vecinos sobre extraños gritos y comportamientos perturbadores que provenían de la propiedad. Explicó más tarde el sheriff Wilson en una entrevista. Necesitábamos asegurarnos de la seguridad y el bienestar de los niños que supuestamente vivían allí. A medida que el oficial Thompson realizaba sus visitas rutinarias a la propiedad de los Caldwell, la verdad comenzó a salir a la luz de 1900 y una manera que nadie podría haber predicho. Las observaciones de Thompson gradualmente pintaron el retrato de una familia viviendo en condiciones abismales, donde la realidad y el horror se confundían. Supo que el hogar de Margaret no se limitaba solo a ella y su nieto Elijah. Había 3 niños más viviendo en la casa, cada uno con deformidades visibles sorprendentemente similares a las del recién nacido. Los niños mayores eran casi completamente no verbales, sus movimientos rígidos y antinaturales, y sus rostros grotescamente desfigurados. Estas inquietantes observaciones fueron documentadas más tarde en el diario personal de Thompson, un cuaderno que no se descubriría hasta después de su muerte en 1998. En sus entradas, Thompson describió a los niños como con graves problemas genéticos, problemas demasiado severos para ser explicados por algo que no fuera la consanguinidad o endogamia. El alcance completo de la pesadilla salió a la luz cuando, en enero de 1963, uno de los niños, de unos 5 años, fue ingresado en el hospital con neumonía severa. Al examinar al niño, los médicos descubrieron señales adicionales de abuso, negligencia, y lo que parecía ser los devastadores efectos de la malformación genética consistente con las consecuencias del incesto. Cuando finalmente se interrogó a Margaret sobre los niños, rompió su largo silencio de una manera que puso los pelos de punta al personal médico. La enfermera Susan Parker, que estuvo presente durante el interrogatorio, recordó cómo Margaret, con una frialdad escalofriante, simplemente dijo que Elijah era el padre de todos los niños. No había emoción en su voz ni arrepentimiento, solo una entrega plana, casi indiferente, como si solo estuviera comentando sobre el clima. Esta revelación marcó el comienzo del desenlace de uno de los secretos familiares más oscuros y perturbadores de Mississippi, uno que conmocionaría a toda la comunidad y resonaría a través del estado durante décadas. La cadena de eventos que siguió no solo expondría la existencia aislada de la familia Caldwell, sino también una pesadilla de endogamia, negligencia y retorcidos lazos familiares, cambiando para siempre la forma en que los residentes de Bellone veían el mundo que los rodeaba. Verifica si ya estás suscrito a este canal. Si no lo estás, suscríbete ahora para asegurarte de no perderte revelaciones exclusivas sobre algunos de los casos familiares más perturbadores y sorprendentes en la historia de Estados Unidos. Historias que los medios de comunicación convencionales se niegan a tocar. Al suscribirte te unes a una comunidad que se atreve a descubrir los secretos más oscuros de la sociedad, esos ocultos detrás de puertas cerradas durante demasiado tiempo. La revelación de Margaret Caldwell envió ondas de choque mucho más allá de la pequeña y unida comunidad de Bellone. Sacudió el mismo núcleo de la infraestructura de los servicios sociales del Estado. ¿Cómo fue posible que una relación tan perversa e indescriptible permaneciera oculta durante tantos años? Aún más desconcertante fue cómo las autoridades locales permitieron que no uno, sino 4 niños nacieran de esta unión prohibida, cada uno víctima de un ciclo horrífico de negligencia y endogamia. Este caso planteó serias preguntas sobre las fallas de la policía local, el sistema social y la comunidad misma. Para comprender completamente la gravedad de la trágica saga de la familia Caldwell, debemos retroceder primero a 1957, cuando Elijah, entonces con solo 22 años, regresó a la propiedad familiar tras la prematura muerte de ambos padres. Los registros parroquiales locales indican que Elijah había dejado Bellone años antes en busca de una nueva vida en Memphis, Tennessee, pero sus esfuerzos por establecerse y construir un futuro allí fueron frustrados por graves problemas de adaptación social, lo que lo llevó a regresar al único lugar que conocía, la tierra familiar en lo profundo de los pantanos. Fue en este entorno aislado y desolado donde la retorcida herencia de la familia Caldwell echaría raíces, una herencia que permanecería oculta durante décadas.
solo para ser descubierta en una serie impactante de revelaciones que nadie podría haber anticipado. Elijah siempre fue un niño extraño y retraído, comentó el reverendo Thomas Williams en su testimonio ante las autoridades. Cuando regresó después de la muerte de sus padres, parecía aún más aislado del mundo, como si se hubiera retirado aún más en sí mismo. Margaret, su abuela, lo recibió con una calidez inquietante, tratándolo más como un niño pequeño que como un hombre adulto de 20 y tantos años. Parecía verlo como una extensión emocional del niño que había criado, no como el adulto problemático en que se había convertido. La propiedad de la familia Caldwell, conocida localmente como el Pantano del Diablo, era un lugar donde el aislamiento era tanto una característica geográfica como un estilo de vida. Durante las temporadas de lluvia, el único camino de tierra que conducía a la casa quedaba sumergido durante meses, aislando a la familia de cualquier contacto exterior. Este aislamiento extremo fue un factor clave para que la familia mantuviera su oscuro secreto oculto al mundo durante tanto tiempo, asegurando que ningún ojo curioso pudiera descubrir lo que sucedía detrás de las paredes de esa casa en ruinas, envuelta en pantanos. En 1963, la trabajadora social Jean Roberts fue asignada al caso, y su investigación la llevó a la residencia de los Caldwell. Describió la casa como un museo de horrores congelado en el tiempo, un lugar donde los límites de la normalidad ya se habían difuminado hacía mucho. Según el informe de Roberts, la residencia no tenía electricidad ni agua corriente y estaba cubierta por capas de mugre, polvo y abandono. Las paredes estaban cubiertas con recortes de periódicos antiguos y amarillentos, algunos detallando tragedias locales, otros con dibujos perturbadores hechos por los niños, representaciones de imágenes grotescas y retorcidas que insinuaban el estado mental fracturado de la familia. Pero el aspecto más inquietante, escribió Roberts, era la forma antinatural en que los miembros de la familia interactuaban. Los niños, de 8, 7, 5 años y un recién nacido, se referían a Margaret como mamá y a Elijah como papá, sin vacilar. No había señales de que comprendieran la gravedad de su situación o la profunda anormalidad de su estructura familiar. Cuando se realizaron exámenes médicos a los 4 niños, William, Sarah, James y Thomas, los resultados confirmaron el devastador impacto que la endogamia había tenido en su salud. Los 4 niños mostraban signos de microcefalia, defectos congénitos del corazón y discapacidades intelectuales significativas. El Dr. Lawrence Peterson, un genetista consultado en el caso, explicó que los problemas de salud de los niños coincidían con los efectos de la consanguinidad. Cuando los parientes genéticamente cercanos tienen hijos, la probabilidad de defectos congénitos aumenta drásticamente, declaró en su informe. Los trastornos genéticos presentes en los 4 niños fueron una consecuencia directa de la acumulación perjudicial de genes recesivos, una trágica consecuencia de la relación entre Elijah y su abuela. Sin embargo, la revelación más perturbadora ocurrió cuando las autoridades descubrieron los diarios que Margaret había mantenido desde el regreso de Elijah a la propiedad familiar. Estos escritos ofrecieron una inquietante visión de una mente retorcida por años de aislamiento, con posible enfermedad mental no tratada desempeñando un papel en las percepciones y acciones distorsionadas de Margaret. En sus diarios, Margaret describió cómo había reconquistado a su nieto emocionalmente después de las traumáticas muertes de sus padres. Detalló cómo lo manipuló, acercándose a él al aprovechar su dolor y vulnerabilidad. La naturaleza, perturbadora y escalofriante de estas entradas del diario, resultaría ser un elemento crítico para comprender la manipulación psicológica en el corazón del horror de la familia Caldwell. Ahora es mío, como siempre debió haber sido, escribió Margaret en una entrada de 1958, una declaración escalofriante que más tarde perseguiría a los investigadores. Somos los últimos verdaderos Caldwell. Necesitamos preservar nuestra línea de sangre a toda costa. Esta revelación en sus diarios desnudó la extensión de sus delirios y la mentalidad tóxica que la había llevado a manipular y controlar a su nieto. Pero a medida que avanzaban las investigaciones sobre la existencia aislada de la familia Caldwell, quedó claro que su separación del mundo exterior no era meramente geográfica,
sino también cultural y psicológica. Un aislamiento profundo que se había incubado durante generaciones. Margaret, criada durante la Gran Depresión, había crecido en una comunidad cerrada y unida, donde la supervivencia a menudo significaba casarse dentro de la familia, debido a la pobreza, el aislamiento y las duras realidades de la vida rural. En su libro Delta Secrets Isolated Communities of Mississippi, el historiador local Dr. Robert Johnson documentó cómo algunas de las comunidades más remotas y pantanosas del delta del Mississippi desarrollaron su propio conjunto de reglas y códigos morales, códigos que a menudo entraban en conflicto con las leyes de la sociedad en general. Estas comunidades, aisladas del mundo moderno, perpetuaban prácticas que se habían transmitido durante generaciones, sobreviviendo en un vacío cultural donde las tradiciones y normas se distorsionaban con el tiempo. El trabajo del Dr. Johnson reveló además que Margaret misma había sido producto de un matrimonio entre primos hermanos, una revelación impactante que podría explicar las percepciones distorsionadas que tenía sobre las relaciones familiares. En el caso Caldwell, tenemos evidencia clara de que Margaret era hija de primos hermanos, escribió Johnson, lo que puede explicar parcialmente la visión distorsionada de las relaciones familiares que la llevó a creer que tenía el derecho de controlar a su nieto de una manera tan dañina. Esta inquietante visión de la propia historia familiar de Margaret arroja luz sobre lo profundamente arraigados que estaban estos comportamientos problemáticos, que se remontaban a generaciones de aislamiento y consecuencias genéticas. El año 1963 marcó el comienzo de lo que se convertiría en uno de los casos más complejos y perturbadores que jamás enfrentó el sistema judicial de Mississippi, el caso contra Margaret y Elijah Caldwell. Los cargos incluían relaciones inapropiadas, negligencia infantil y abuso psicológico, aunque estos términos apenas capturaban el verdadero horror de los crímenes. A medida que comenzaron las audiencias preliminares, rápidamente se hizo evidente que Elijah Caldwell no solo era el perpetrador, sino también una víctima en este escenario retorcido. Las evaluaciones psiquiátricas revelaron que Elijah, aunque un hombre adulto, tenía el desarrollo emocional de un adolescente. Era completamente dependiente de su abuela e incapaz de comprender completamente la gravedad de sus acciones, lo que lo convertía en una figura trágica en un caso definido por la manipulación psicológica y el control familiar. Elijah Caldwell muestra claros signos de manipulación psicológica prolongada, concluyó el Dr. Richard Matthews, un psiquiatra forense designado por el tribunal para evaluar su estado mental. Su capacidad para dar un verdadero consentimiento es altamente cuestionable, considerando el grado de control que Margaret ejerció sobre él desde su niñez. Esta sorprendente conclusión colocó a las autoridades en un dilema ético y legal. El caso se había convertido en algo más que un simple asunto legal. Era un profundo dilema moral. Por un lado, la opinión pública clamaba por un castigo severo, exigiendo justicia para los niños que habían sufrido en el hogar de los Caldwell. Por otro, los expertos argumentaban que el caso requería un enfoque más matizado, uno que considerara la compleja interacción de la enfermedad mental, el aislamiento cultural y los posibles factores genéticos que contribuyeron a las trágicas circunstancias de la familia Caldwell. Las autoridades se enfrentaban a un desafío sin precedentes, equilibrando la necesidad de justicia con una profunda comprensión de las fuerzas psicológicas y culturales que habían moldeado la espantosa realidad de la vida de esta familia. El juicio de Margaret y Elijah Caldwell se llevó a cabo a puertas cerradas para proteger las identidades de los 4 niños, cuyas vidas habían sido irrevocablemente dañadas por los horrores del aislamiento de su familia. Margaret, en ese momento de 59 años, permaneció fría e implacable durante todo el proceso legal. No mostró remordimientos, ni reconoció que había algo malo en su relación con su nieto. En cambio, insistió en que sus acciones estaban justificadas, explicando a quienes quisieran escuchar que estaba protegiendo el linaje de la familia Caldwell. En su mente distorsionada, creía que estaba cumpliendo con un deber sagrado para preservar lo que ella llamaba la sangre pura de los Caldwells, explicó la doctora Elizabeth Parker, la psicóloga que evaluó a Margaret durante el juicio. Para Margaret,
La retorcida dinámica familiar que había creado no era el resultado de manipulación o abuso. Era, en sus ojos, un acto de preservación, un intento de mantener la pureza del linaje frente a un mundo que ella veía como corrupto y amenazante. El caso alcanzó notoriedad nacional cuando The Washington Post publicó un impactante informe de investigación sobre la espantosa situación que se desarrollaba en los pantanos de Mississippi. El artículo, al tener cuidado de no revelar detalles identificativos sobre los niños, expuso los asombrosos fallos sistémicos que habían permitido que la situación persistiera durante tanto tiempo. ¿Cómo pudo una familia aislarse por completo en pleno siglo XX? Cuestionaba el artículo, planteando incómodas verdades sobre los fracasos de los sistemas locales para proteger a los vulnerables. ¿Dónde estaban los vecinos, los servicios sociales y las autoridades locales antes de que nacieran 4 niños inocentes y fueran condenados a una vida de sufrimiento? El artículo centró la atención en la responsabilidad de la comunidad, cuestionando cómo pudo haberse permitido que tal tragedia se desarrollara sin control. Tras esto, muchos residentes de Bellone admitieron abiertamente que habían notado comportamientos extraños e inquietantes por parte de la familia Caldwell a lo largo de los años, pero decidieron no intervenir, adhiriéndose a un código no escrito de privacidad que prevalecía en las comunidades rurales del sur. Aquí en Mississippi, aprendemos desde temprana edad a no entrometernos en los asuntos de los demás, explicó un residente anónimo en una entrevista con The Post. Es una forma de vida. Nos ocupamos de lo nuestro y dejamos que los demás hagan lo mismo. Pero a medida que la investigación sobre el caso Caldwell se profundizaba, ese código de silencio comenzó a desmoronarse. Surgió la dolorosa pregunta: ¿cuántas otras familias como los Caldwell siguen existiendo, escondidas en los pantanos, montañas y rincones aislados de América, viviendo en la oscuridad y el silencio? A medida que el caso se expandió, la indignación pública creció, con la pregunta sobre la complicidad de la comunidad a la vanguardia de la discusión. Y ahora, mientras ves este video, pregúntate, ¿puedes imaginarte el aislamiento y el terror que experimentaron estos niños, creciendo en un mundo de horrores no hablados, rodeados de silencio y miedo? Si este caso te ha tocado el corazón, si crees que ningún niño debería ser sometido a tal vida, escribe: "Ningún niño merece vivir en la oscuridad", en los comentarios. Tu comentario ayudará a mantener viva la memoria de estas víctimas, concienciando sobre la importancia de la vigilancia comunitaria para proteger a los más vulnerables entre nosotros. El destino de los 4 niños Caldwell se convirtió en un punto focal para las autoridades, desatando debates generalizados sobre el papel de la comunidad, el Estado y las personas responsables de permitir que tales horrores pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Se trajeron especialistas en desarrollo infantil para determinar el mejor curso de acción para los niños Caldwell. La cuestión de si separarlos o no estaba llena de dificultades. Aunque mantenerlos juntos podría ayudar a preservar sus lazos emocionales, también planteaba desafíos significativos para encontrar una familia adoptiva capaz de cuidar a 4 niños con necesidades especiales considerables. El trauma emocional de la separación era una preocupación real, pero también lo era el miedo a estigmatizar aún más a los niños. La doctora Catherine Stevens, una especialista de renombre en trauma infantil, trabajó estrechamente con los hermanos durante este delicado periodo de transición. A pesar de todo lo que habían soportado, la doctora Stevens quedó impresionada por la profunda y firme conexión entre los niños. Sarah, la hija de 7 años en particular, asumió el rol de protectora de sus hermanos menores, demostrando una notable resistencia y madurez mucho más allá de sus años. Su capacidad para brindar consuelo y estabilidad en medio del caos se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que incluso en las situaciones más oscuras, los lazos familiares pueden ser una fuente de fortaleza. El caso Caldwell se convirtió en un punto de inflexión para los sistemas judicial y de asistencia social de Mississippi, estableciendo un importante precedente sobre cómo se manejarían los casos futuros que involucraran a familias aisladas. Se implementaron rápidamente nuevas políticas para mejorar la supervisión de las familias aisladas,
particularmente aquellas que vivían en áreas remotas y de difícil acceso. La formación de los trabajadores sociales se renovó para incluir una educación integral sobre el reconocimiento de las señales de relaciones abusivas y incorrectas, con el objetivo de evitar que situaciones similares se escaparan nuevamente. Estas reformas fueron vistas como un primer paso crítico para abordar el fracaso del Estado en intervenir antes en el caso Caldwell. El juicio de Margaret y Elijah Caldwell concluyó en septiembre de 1963, y el veredicto reflejó la complejidad sin precedentes del caso. Margaret fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Elijah, sin embargo, fue declarado legalmente incapaz de responder penalmente debido a su condición mental deteriorada y fue enviado a tratamiento en una institución psiquiátrica estatal. Este caso representa un fracaso no solo de dos individuos, sino de toda una sociedad que permitió que tal horror ocurriera ante nuestros ojos, declaró el juez Harold Thompson al pronunciar la sentencia, que sirva como una advertencia sobre los peligros del aislamiento extremo y la indiferencia de la comunidad. Pero el verdadero legado del caso Caldwell apenas comenzaba a desarrollarse, a medida que expertos, médicos y trabajadores sociales trataban de comprender las consecuencias a largo plazo de la consanguinidad, los efectos genéticos de la endogamia. Se encargaron estudios adicionales para obtener una comprensión más profunda del impacto médico. El equipo médico de la Universidad de Mississippi, dirigido por el Dr. Walter Reynolds, documentó meticulosamente las condiciones de salud de los niños Caldwell. Su investigación, publicada en 1965, se convirtió en uno de los primeros estudios completos sobre los efectos biológicos de la consanguinidad extrema en Estados Unidos. El Dr. Reynolds y su equipo descubrieron que los niños presentaban una amplia gama de anomalías consistentes con la homocigosis de genes recesivos dañinos, lo que explicaba la gravedad de los trastornos genéticos que enfrentaban. Las condiciones de los niños eran directamente atribuibles a la acumulación de genes recesivos perjudiciales, una consecuencia de la estrecha relación genética entre sus padres, explicó el Dr. Reynolds en su estudio. Más allá de las evidentes deformidades físicas, los 4 niños Caldwell mostraron graves discapacidades cognitivas en diversos grados, así como numerosos desafíos en su salud física. Sus condiciones eran un devastador testamento de las consecuencias de la endogamia extrema. Sarah, la segunda hija, sufría de la condición menos grave. Su CI se midió en alrededor de 65, y sus deformidades físicas eran menos pronunciadas que las de sus hermanos. A pesar de esto, aún se veía afectada por numerosos problemas de salud que dificultaban su desarrollo. William, el mayor, sufría convulsiones frecuentes y debilitantes, junto con una deficiencia visual progresiva que limitaba aún más su calidad de vida. James, el de 5 años, luchaba con problemas respiratorios crónicos que lo dejaban constantemente en riesgo de infecciones. Sin embargo, fue Thomas, el más joven, quien enfrentó los desafíos médicos más severos. Su corazón estaba tan mal formado que necesitaba múltiples cirugías invasivas solo para sobrevivir. El estado de Mississippi fue duramente criticado por su fracaso en intervenir antes, permitiendo que estos niños soportaran tanto sufrimiento. La falta de intervención oportuna expuso graves fallos en el sistema de protección infantil, especialmente en las áreas rurales aisladas donde vivía la familia Caldwell. En respuesta a la protesta pública, el gobernador Paul Johnson Jr. estableció un equipo especial encargado de reformar los servicios de protección infantil, particularmente en 1909 comunidades rurales aisladas. El caso Caldwell expuso fallos sistémicos que ya no podemos ignorar, declaró el gobernador en un comunicado oficial. Cada niño en Mississippi merece protección, sin importar lo remota que sea su casa. Este caso destacó no solo la necesidad de reforma, sino también la urgente necesidad de un enfoque más proactivo para identificar y abordar casos de aislamiento familiar extremo y negligencia. El caso Caldwell dejó un legado profundo, inspirando a una generación de trabajadores sociales, profesionales médicos e investigadores a ampliar su comprensión de la consanguinidad y las consecuencias genéticas de la endogamia.
La doctora Mary Williams, una genetista prominente de la Universidad de Harvard que estudió el caso en profundidad, explicó: cuando individuos genéticamente muy cercanos tienen hijos, la probabilidad de que los genes recesivos dañinos se manifiesten aumenta drásticamente. En el caso Caldwell, este fenómeno se amplificó por generaciones de aislamiento, lo que llevó a una concentración catastrófica de genes perjudiciales. Los registros de la familia, recuperados de la propiedad pantanosa, revelaron una aterradora verdad. El aislamiento de la familia Caldwell no comenzó con Margaret, sino que se remontaba al menos 3 generaciones. La evidencia de matrimonios entre primos que datan de la década de 1870 sugería que este patrón profundamente arraigado de endogamia había persistido durante más de un siglo, agravando aún más el daño genético. El Dr. James Peterson, un antropólogo cultural que había estudiado comunidades aisladas en todo el sur de los Estados Unidos, observó: el caso Caldwell es un claro ejemplo de cómo el aislamiento geográfico puede llevar al aislamiento genético. El pantano que mantuvo aislada a la familia Caldwell durante tantos años no era solo una barrera física, sino también genética, creando un ciclo cerrado de endogamia que impedía que cualquier diversidad genética ingresara al linaje familiar. Como resultado, los niños nacieron con una combinación de trastornos genéticos que, de haber existido variación genética normal en una población más diversa, habrían sido mitigados. Mientras tanto, los 4 niños Caldwell enfrentaban el abrumador desafío de integrarse a una sociedad de la que habían estado completamente aislados. Criados en un aislamiento casi total, su exposición al mundo exterior se limitaba a los raros viajes que hacían al pueblo. Al ser finalmente retirados de la propiedad pantanosa y colocados en cuidado, se enfrentaron a una ardua batalla en términos de socialización, educación y adaptación a un mundo que les había sido completamente ajeno. Para los niños, el proceso de reintegración en la sociedad sería lento, doloroso y lleno de obstáculos emocionales y físicos, desafíos que los acompañarían durante el resto de sus vidas. Después de meses viviendo en hogares temporales, los niños Caldwell finalmente fueron colocados con familias adoptivas. William y Sarah fueron adoptados por una pareja de maestros de Jackson, Mississippi, mientras que James y Thomas fueron acogidos por una familia de médicos de Memphis. Estas nuevas familias fueron cuidadosamente seleccionadas no solo por su capacidad para proporcionar un hogar amoroso, sino también por su capacidad para satisfacer las necesidades únicas de los niños. Las familias adoptivas recibieron capacitación especializada para comprender los desafíos específicos que enfrentaban los niños, incluyendo atención médica, apoyo educativo y orientación emocional. Las familias también fueron conectadas a una red integral de apoyo, que incluía médicos especializados, terapeutas y educadores dedicados al bienestar de los niños. Estos niños necesitan más que solo atención médica. Necesitan la oportunidad de experimentar una infancia normal, llena de amor, aceptación y estabilidad, dijo la doctora Catherine Stevens, la experta en desarrollo infantil que continuó supervisando el progreso de los niños. Es notable cómo, incluso después de años de privaciones y trauma, todavía poseen la capacidad de formar relaciones saludables y de confianza. Los informes de seguimiento mostraron un progreso lento pero constante en los 4 niños, siendo Sarah en particular quien prosperó en su nuevo entorno. El desarrollo de Sarah superó muchas de las expectativas iniciales de los médicos, especialmente con respecto a su potencial cognitivo. A medida que ganaba habilidades sociales y confianza, quedó claro que con el apoyo adecuado, podía lograr mucho más de lo que cualquiera había pensado posible. Pero a medida que pasaron los años, ocurrió un giro sorprendente en el caso Caldwell. En el otoño de 1978, después de pasar 15 años encarcelada en el penitenciario estatal de Mississippi, Margaret Caldwell falleció. La causa de su muerte se determinó como una rara condición genética, el síndrome de Turner en mosaico, una anomalía cromosómica que afecta aproximadamente a 1 de cada 2.500 mujeres nacidas vivas. Los hallazgos de la autopsia causaron un gran revuelo en la comunidad médica, añadiendo una capa completamente nueva de complejidad al caso Caldwell.
Este descubrimiento arroja una nueva luz sobre todo el caso, comentó el Dr. Walter Reynolds, quien había seguido estudiando los aspectos médicos de la familia Caldwell. El síndrome de Turner en mosaico ayuda a explicar cómo Margaret pudo concebir a una edad tan avanzada, un fenómeno increíblemente raro. También arroja luz sobre algunos de los problemas psicológicos que pueden haber contribuido a sus acciones. El síndrome de Turner en mosaico, que resulta en una anomalía cromosómica parcial, afecta el desarrollo físico y también puede llevar a desafíos cognitivos y psicológicos. Esta revelación añadió una dimensión más compasiva a la historia de Margaret. Si bien era indudablemente responsable del sufrimiento que causó, esta condición puede haber jugado un papel en su disfunción psicológica, proporcionando una explicación para algunas de sus acciones que antes parecían totalmente inexplicables. A medida que la comunidad médica reexaminaba el caso, hubo un cambio de perspectiva, reconociendo que Margaret no solo fue una perpetradora, sino también, en algunos aspectos, una víctima de su propia biología y del profundo aislamiento en el que había vivido. La muerte de Margaret en 1978 coincidió con un hito significativo en la vida de Sarah, su graduación de la escuela secundaria. Ahora conocida como Sarah Johnson después de su adopción, desafió todas las expectativas iniciales. Contra todo pronóstico, Sarah había crecido como una estudiante dedicada. A través de terapia intensiva, educación y el apoyo inquebrantable de sus padres adoptivos, había superado muchas de las limitaciones que alguna vez parecieron insuperables. El éxito de Sarah se convirtió en un símbolo de resistencia, un testamento del poder del amor, el cuidado y la capacidad humana para sanar, incluso en las circunstancias más difíciles. Sarah representa el poder de la resiliencia humana, afirmó su madre adoptiva, Elizabeth Johnson, en una emotiva entrevista con The Clarion Ledger. Transformó lo que alguna vez fue una historia de horror en un poderoso testimonio de 1900. Superación. Para cuando Sarah tenía 22 años, ya había tomado una decisión valiente que daría forma a su futuro. En lugar de permitir que su pasado la definiera, eligió usar sus dolorosas experiencias como un catalizador para el cambio positivo. Inscribiéndose en el programa de trabajo social en la Universidad de Mississippi, Sarah se convirtió en una apasionada defensora de la reforma de los sistemas de protección infantil. Dedicó su vida a garantizar que ningún otro niño sufriera de la manera en que ella lo había hecho. En 1985, Sarah habló públicamente sobre sus experiencias por primera vez durante un simposio sobre protección infantil. En su rara declaración pública, compartió: "No recuerdo mucho de mis primeros años, pero llevo las cicatrices, tanto físicas como emocionales. Si mi historia puede ayudar a evitar que otros niños pasen por lo mismo, entonces todo el sufrimiento habrá tenido algún propósito". Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia, que vio en ella un símbolo de fuerza, determinación y el potencial de sanar incluso después de los comienzos más horribles. Sin embargo, los hermanos de Sarah siguieron caminos diferentes, cada uno marcado por los efectos duraderos de su traumática crianza. William, cuya condición médica era la más grave, requirió atención especializada constante a lo largo de su vida. Sus problemas de salud, incluyendo complicaciones neurológicas, llevaron a su prematura muerte a los 26 años. James, aunque logró llevar una vida semi-independiente, aún requería apoyo continuo. Trabajaba en un entorno protegido y vivía en una comunidad asistida, su vida un constante acto de equilibrio entre la autonomía y la necesidad de cuidados. Thomas, el más joven, soportó múltiples cirugías cardíacas a lo largo de su vida, pero desarrolló un talento notable para el arte. Sus pinturas, creadas a lo largo de los años, se convirtieron en una profunda expresión de su experiencia única, capturando las emociones y luchas de una vida marcada por la adversidad. En 1987, casi 25 años después del descubrimiento del caso Caldwell, Elijah Caldwell falleció en la institución psiquiátrica donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. Los médicos que siguieron su caso de cerca informaron que Elijah nunca comprendió completamente la naturaleza ni las consecuencias de sus acciones.
Su condición mental seguía siendo, en muchos aspectos, la de un adolescente manipulado, incapaz de entender la gravedad de lo que había sucedido. El doctor Richard Matthews, quien había trabajado con Elijah durante décadas, reflexionó sobre el caso con un sentimiento de profunda perspicacia. El caso Caldwell nos obliga a cuestionar los límites entre víctima y perpetrador. Elijah fue moldeado por fuerzas que estaban más allá de su comprensión o control. Estaba atrapado en un ciclo de abuso que se remontaba a generaciones. Mientras tanto, la propiedad de los Caldwell en el pantano permaneció abandonada durante años, un símbolo silencioso y escalofriante de la trágica historia de la familia. La casa, en descomposición y cubierta de enredaderas, se convirtió en un sitio de folclore local, un lugar del que se susurraba entre aquellos que conocían su oscuro pasado. Para muchos en la comunidad, era un recordatorio del horrible aislamiento y las generaciones de negligencia que permitieron que tal tragedia se desarrollara, nunca olvidada. En 1992, después de décadas de deterioro y abandono, las autoridades del condado tomaron la decisión de demoler la estructura en ruinas que alguna vez fue la casa de la familia Caldwell. Este acto no solo fue una destrucción física de un edificio, sino un esfuerzo simbólico para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia local. Sin embargo, el legado del caso Caldwell sigue resonando mucho después de que las paredes de esa propiedad pantanosa cayeron. La tragedia impulsó reformas legislativas que remodelaron los sistemas de protección infantil en todo el estado. Inspiró el desarrollo de protocolos médicos para identificar signos de consanguinidad y aumentó la conciencia pública sobre los peligros del aislamiento familiar extremo. Lo que ocurrió en ese pantano de Mississippi en la década de 1960 puede parecer un relato de otro mundo, comentó la doctora C. Elizabeth Parker durante una conferencia en la Universidad de Harvard en 1998. Pero casos similares, aunque quizás menos extremos, siguen existiendo en comunidades aisladas en todo el país. La vigilancia y la educación siguen siendo nuestras mejores herramientas de prevención. Estas palabras subrayaron la importancia de estar alerta a los signos de abuso y aislamiento en las familias, sin importar cuán remotas u ocultas puedan estar. Sarah Caldwell Johnson, quien fue víctima de un abuso inimaginable, dedicó su vida profesional a esta causa. En 1995, fundó la New Beginnings Foundation, una organización sin fines de lucro centrada en ayudar a niños rescatados de ambientes familiares abusivos o disfuncionales. La perspectiva única de Sarah como sobreviviente y trabajadora social le dio una valiosa visión de los desafíos enfrentados por los niños en situaciones similares. Su trabajo se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, como ella, habían estado atrapados en ciclos de trauma y aislamiento. Cada niño merece la oportunidad de escribir su propia historia, libre de los errores y traumas de generaciones anteriores, declaró Sarah en su emotivo discurso al recibir el Premio Humanitario del Estado de Mississippi en 2001. No estamos definidos por nuestro pasado ni por nuestra genética, sino por las decisiones que tomamos cuando finalmente ganamos la libertad de elegir. Gracias a los esfuerzos de Sarah, el caso Caldwell, aunque enraizado en el horror y la tragedia, finalmente generó algo positivo, una comprensión más profunda de los devastadores efectos de la consanguinidad y reformas significativas en los sistemas de protección infantil. La voz de Sarah se convirtió en una poderosa herramienta de defensa, hablando por aquellos que no podían hablar por sí mismos. El trabajo de su vida sigue siendo un recordatorio de que incluso los pasados más dolorosos pueden conducir a un cambio positivo cuando aquellos afectados eligen romper el ciclo de trauma y construir un futuro mejor. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia resuena contigo. Deja un comentario diciendo, vi hasta aquí, para que pueda conocerte y entender quiénes aprecian verdaderamente las historias compartidas en este canal. No olvides suscribirte para acceder a más casos exclusivos como este. Tómate un momento para darle like a este video y compartirlo con alguien que también esté interesado en esta poderosa y a menudo ignorada historia. Cada suscripción, like y compartido nos ayuda a seguir revelando estos secretos oscuros de la historia de Estados Unidos
que merecen ser contados, contados.